Sabía que palabras como espiritismo o mediunidad no existían hace 170 años. Estas palabras no fueron sacadas de la Biblia, ni tampoco son cosas nuevas del Internet. Fueron palabras que se inventaron para poder explicar sucesos de la época que la ciencia aún no podía determinar. Para entender todo este fenómeno debemos de viajar a París de 1850. En aquella época, la burguesía, la alta burguesía de Europa, se reunía en salones, pero no para bailar. Era para ver a mesas parlantes que se movían por sí solas. Lo que empezó como un simple entretenimiento llamó la atención de un profesor escéptico llamado Allan Kardec. Este señor, al investigar todos estos fenómenos, llegó a una conclusión. Detrás de aquellas mesas parlantes había una inteligencia. Acompáñame, que esto recién comienza. Bienvenidos a La Nueva Luz. Para entender el impacto de lo que pasó, debemos de volver al París del año 1855. Aquellas fiestas donde las personas se reunían por aquel extraño movimiento que estaba surgiendo en la ciudad, donde las mesas giratorias hablaban. Muchas personas se sentaban alrededor de la mesa para luego hacerle preguntas. Aquellas mesas respondían un toque para un sí, dos toques para un no. Y aquello era muy extraño. Las personas simplemente lo tomaban como un entretenimiento, pero realmente allí pasaba algo más. Ahí es cuando llega el señor Hippolyte Léon Denis Rivail, que más tarde sería dado a conocer por el seudónimo de Allan Kardec. Cuando el señor Kardec fue invitado a ver estos fenómenos, su mente de científico escéptico dijo: aquí hay gato encerrado. Y tenía razón. Tras meses de observar, aplicar el método científico y hacer miles de preguntas minuciosas, llegó a una conclusión. Las mesas no tenían cerebro para responder ni cuerdas vocales para hablar. Allí había un efecto inteligente, y si había una causa inteligente, pues había una inteligencia de algo que no podíamos comprender. Es en este momento cuando los mismos seres inteligentes que se manifestaban a través de la mesa les revelan, por medio de preguntas y aquellos pequeños toques de los sí y los no, que eran almas que ya habían partido de la tierra y que deseaban comunicarse con ellos. Kardec al final no se quedó con aquel espectáculo y lo llevó un poco más allá. Es así que logró reunir todas aquellas comunicaciones, y en el año 1857 nació el Libro de los Espíritus. Y de aquel libro nació una nueva filosofía que ha perdurado hasta nuestros días y que es un mundo lindo y maravilloso que debemos entender y comprender. Ahora muy bien, para redefinir todo este nuevo mundo y esta nueva filosofía, Allan Kardec tuvo que inventar o redefinir muchas palabras porque hasta aquel momento simplemente no existían. Entonces es ahí donde surge un mini diccionario del mundo espírita, que es lo que vamos a intentar desglosarte a continuación. Los principales fundamentos y sobre todo qué significan y cómo lo ve las filosofías espíritas. No te muevas, que aquí empezamos con la parte más fundamental del video, con los 5 pilares fundamentales de las doctrinas espíritas. Y por supuesto, el primero es: ¿qué es Dios? Fíjense bien en la palabra no es quién es Dios, sino qué es Dios. Allan Kardec, después de preguntar a los espíritus superiores en este libro, lo define de esta forma: Dios es la inteligencia primera, la causa y efecto de todo lo que conocemos, de todo lo que sabremos y lo que vamos a saber. Dios es el Padre de toda la creación, es nuestro protector, nuestro principal guía, simplemente nuestro Padre bendito. El segundo pilar fundamental es el fluido cósmico universal. Sé que suena súper técnico y que parece que es una palabra científica, pero no. El fluido cósmico universal es simplemente la materia elemental primitiva. Es todo lo que está hecho en el universo, es todo lo que podemos ver y lo que podemos tocar, lo que no vemos y lo que no podemos tocar. Ese es el fluido cósmico universal. El tercer pilar es la materia. ¿Qué es la materia? Pues la materia es ese fluido cósmico universal condensado. Es todo lo que podemos tocar y todo lo que podemos palpar, que sea tangible a nuestros sentidos físicos. El cuarto pilar fundamental es el espíritu. Aquí viene el cambio de chip más importante. Tú no eres un cuerpo que tiene un alma. Tú eres un espíritu eterno que por ahora tiene un cuerpo físico. El espíritu es el principio inteligente del universo, creado simple y ignorante, con el único objetivo de evolucionar al paso de muchas vidas. Ahora quiero explicarle todo un poco más detallado porque viene una de las definiciones que más confusión puede crear. Y vamos a hablar ahora del periespíritu.
Esta fue la definición que Allan Kardec le dio a la unión entre la materia y el espíritu. Quiero poner un pequeño ejemplo como si fuese, por ejemplo, una manzana. La manzana, la cáscara de afuera, vamos a decir que es la materia. La masa, la blanca, la del centro, esa va a ser el periespíritu y la semilla el espíritu. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esa masa es el periespíritu porque une a la materia con el espíritu. Esa básicamente es la definición. ¿Y por qué? Porque nuestro espíritu, para poder actuar y obrar sobre la materia, necesita algo que una esa conexión. Ahí es donde entra el periespíritu. Entonces, decimos nuevamente, el periespíritu no es más que la unión del espíritu con la materia. Espero que haya quedado muy claro estos 5 pilares porque son los fundamentales. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el fluido cósmico universal? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espíritu? ¿Y qué es el periespíritu? En la descripción del video, de todas formas, les voy a dejar bien detallado todos estos conceptos por si desean repasarlo en algún momento. En este punto voy a ser muy sincero con ustedes. Cuando yo empecé a estudiar todo esto de las doctrinas espíritas, porque realmente ya tenía la fe en el mundo espiritual, pero lo tenía a través de mi abuela, lo tenía por los cumplimientos espirituales, lo tenía por todas las experiencias que había tenido. Pero cuando dije, voy a ir al fondo, quiero saber por qué existe todo este mundo espiritual, cuáles son las principales leyes que lo rigen. Ahí fue donde empecé a estudiar todas las obras de Allan Kardec y otros destacados predicadores que han llevado esta filosofía hasta nuestros días. Y ¿saben qué? Cuando yo empecé a estudiar todo esto muy a fondo, fue donde descubrí que el conocimiento este era muy importante. Porque muchas veces en el mundo espiritual, sobre todo en el práctico, nos basamos mucho en lo que estamos viendo. Y todos sabemos que el ser humano necesita siempre pruebas materiales para creer en algo, porque nada viene de la nada. En este momento que empecé a estudiar las doctrinas, cuando descubrí muchas cosas que ahora en la actualidad me dan muchísimo alivio. Sobre todo, comprender que somos un espíritu, que vamos a seguir progresando incluso después de la muerte en este plano terrenal, y esto me ha dado mucha paz interior. Comprender cosas, por ejemplo, como qué es el fluido universal, te ayuda a entender por qué a veces entramos a ciertos lugares o interactuamos con ciertas personas y sientes que la vibra te afecta, sientes que la energía que hay en ese entorno choca contigo. Ahí es donde yo comprendí que esto pasa a través del fluido universal. Siempre recuerden que las doctrinas espíritas no vinieron a traer misterio, vinieron a poner una gran luz sobre la mesa y abrirnos al mundo invisible. Conocer el origen de todos estos conceptos es como tener un propio manual de nuestra existencia. Es por eso que es muy importante para poder estudiar las doctrinas espíritas, tener muy claro todos estos fundamentos que son las bases de esta filosofía. Espero que haya quedado todo muy claro. En los próximos videos de su canal La Nueva Luz vamos a estar explicando temas más específicos como qué es la reencarnación, cómo nos podemos comunicar con los espíritus, cuando los espíritus nos hablan, cómo podemos percibir esa comunicación. Así que todos estos temas fascinantes van a estar muy próximamente en el canal. Yo por ahora me despido y le digo muchas gracias de corazón, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video de La Nueva Luz.